Tienes que activar el micrófono. Profe, yo en transporte hice las carretas. Existen las carretas, vehículos de dos ruedas, grandes y de techo de paja o de cuero, de vaca tirada, tirada por bueyes. El viaje en carretera era muy lento e incómodo. Mire, profe, este es el dibujo de la carreta. Listo, perfecto, muy bonito. Y el otro dice el jinete. También se viajaba en caballo, el medio de transporte más veloz de aquella época. Estos, eh, eh, estos jinetes viajaban largo camino, se detenían a descansar, comían, jugaban y escuchaban música, descansaban y luego seguían su viaje. Y profe, este fue el dibujo del jinete. Bien, está muy chévere esa tarea. Ya, profe. Muy bien. Ya te doy la Ya, palabra, Laura. Listo, Divani. Muy bien. Laura, continúa, por favor. profe, yo dije segundas. Bueno, No, no profe. te escuchamos, Juan Manuel. Entonces dame un segundo y te doy al tercer lugar. Los medios de transportes de aquella época eran escasos. Existían las carretas, vehículos de dos ruedas grandes y techo de paja o de cuero de vaca, tirada por bueyes. El viaje Es lo mismo que yo dije. Sí, pero yo también tengo otra. igual déjala que termine, ¿vale? Profe, yo también tengo lo mismo. Bueno. Profe, yo también tengo lo mismo. Saben, muchachos, que las Viaje fuentes se en deben carreta. consultar en diferentes lados, no en el mismo. Ustedes como que solo buscan en solo una página y Google les bota como unas 100.000, 200.000 páginas. Entonces, ya es cuestión de ustedes, la verdad. Dale, Laura. El viaje en carreta era muy lento e, e incómodo. Las, la- las diligencias o galeras, las cuales eran un poco más cómodas, eran tiradas por caballos. Los transportes de la colonia eran muy diferentes a los que ahora tenemos. Todo lo que era transporte transportado tardaba demasiado en llegar, ya que tenían un sistema más lento. Había diferentes tipos de transportes. Animales o caballos. Empezaron a traer animales domésticos, especialmente caballos, ya que era el medio principal de transporte y inspiraba temor a los indios. El caballo cobró fuerza sobre la canoa. Era considerado superior, mientras que los burros y mulas servían para transporte de carga. La carreta. La primera carreta pertenecía a Hernán Cortés. Después surgieron los coches y carruajes que eran tirados con caballos. La llegada de los españoles y la introducción de los caballos y mulas
y revolucionó el método de transporte en la Nueva España. Las carrozas eran otro tipo de medio de transporte, generalmente por gente que tenía dinero. Eran usadas para transportar personas y a veces una familia completa. Los barcos. Otro medio de transporte eran los barcos. Los españoles llegaron a América en ellos. Se utilizaban para la transportación y carga pesada vía marítima. Los españoles en especial eran los que se transportaban en los barcos para trasladarse de Nueva España a su lugar de origen y viceversa. Los españoles iban y venían muy seguido para llevar a España cualquier cosa que les hiciera falta, ya que usaron el extenso territorio de lo que ahora es México como sembradero, sembradío. Bueno, profe, le voy a mostrar los dibujos. Vale, Laurita, porque pues la idea es darle espacio a los otros, ¿vale? Esa es la de animal o caballo. Esta es de la carreta y también de las carrozas. Ujú. Y esta es de los barcos. Listo, muy bien. Vale, están chéveres. Vale, Laura, muchas gracias. Juan Manuel, te escuchamos. Listo, profe. ¿Me escucha? Sí, señor. Sería, existía la carreta o vehículos de ruedas, de paja, la corda de vacas, la de bueyes, y el viaje en carreta. Entonces yo hice una carreta calle de la vuestra, profe. Sí, la carretilla. Juan Manuel, por favor, hay que leer sin nada en la boca. Parece que tienes algo en la boca y no se entiende. Por favor, hay que leer, pues, sin eso. Bien. ¿Tienes más información? Juan Manuel, ¿tienes más información? Juan Manuel. No se escucha. Juan Manuel. Juan Manuel. Bueno, entonces, mientras tanto, iniciemos entonces, puede Yo, profe, ser Joseph, claro. entonces, profe, yo escribí. En esa época colonial, los españoles abarcaban y conquistaban territorios a través de imposiciones, de divisiones y guerras. Para ello, atravesaban territorios en mulas de carga, usaban caballos, pero solamente para los altos mandos
Existían carretas de 2 ruedas con techos de forrado de cuero, bueyes. El viaje en estas carretas era lento e incómodo. Al inicio la alaban el hombre, pero al inicio la alaban el hombre, pero luego usaron mulas y caballos que así eran más cómodos y también eran más rápido. Y mire, profe, el dibujo. Profe, estas son carretas para que la jalen, y esta la que jala el caballo, y acá un caballo, y una canoa. Y ya, profe. Listo, muy bien. Bien, continuemos Profe, ¿puedo entonces. seguir yo? Listo, Sofía, dale. Sofía. No se escucha nada. Si estás hablando, tienes que activar el micrófono. Bueno, profe, ya. Los medios de transporte de aquella. Los medios de transporte de aquella época eran escasos. Existían las carreras, vehículos de 2 ruedas grandes y techo de paja o de cuero. Vaca tirada por bueyes. El viaje carretera era muy lento e incómodo. Las diligencias o galeras, las cuales eran un poco cómodas, eran tiradas por caballos. Ya, profe. Vale, Sofía, muy bien. Continuamos. ¿Quién más? Yo, profe. Listo, comienza, Matías. Bueno, profe. Listo. Los medios de transporte de aquella época eran escasos. Existían las carreteras, vehículos de 2 ruedas grandes y techo de paja o de cuero de vaca tirada por, las cuales eran un poco más cómodas, eran tiradas por caballos. También se viajaba en caballos, el medio de transporte más veloz de aquella época. Los jinetes cuando viajaban, el medio de transporte más veloz de aquella época, el jinete cuando viajaba por largos caminos de tierra se detenía a descansar en pulperías donde comían, jugaban, escuchaban música y descansaban un rato para seguir luego su agotador viaje. Las distancias eran muy largas y no siempre existían caminos. Listo, profe. Y aquí está el dibujo. ¿Vale? Listo, muy bien. Ok, gracias, Matías. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Yo, profe. Bien, Wilson. Antes de que llegaran los españoles, los habitantes
se transportaban a pie. Ahí está el dibujo. Luego emplearon el caballo para una sola persona y para cargar la gente con mucho dinero o usaban carrozas, también usaban burros y mulas. Mira, aquí está el caballo que utilizaban. Listo, muy bien. Están muy chéveres esos dibujos. Y ahí está la mula y la carreta. Y Perfecto, Liz. aquí por favor no lo podemos hacer el caballo completo No, por pero ahí lo está chévere. que estaba el caro. Ahí está muy chévere. Como los españoles llegaron a América en barco, los utilizaban para transporte y carga pesada vía marítima. Correcto. Bien, Profe, ya se acabó el mejor. listo, muy chévere la tarea. Perfecto. Creo que falta Nisi. Sí, profe. Bien, Nisi. Entonces tienes el espacio. Ok, pues usaban caballos, pues para que yo voy a leer una partecita para que puedan mis compañeros, bueno, para que tú puedas completar la clase completa. ¿Sí, profe? No te entendí, Nisi. Que solo voy a leer una parte para que tú puedas avanzar con el tema. Bueno, dale, gracias. Usaban caballos y usaban caballos. Espera. Ok, Nisi, ¿eso era todo? Fue muy corto, la verdad. ¿Sí? Nisi. Nisi. ¿Me Usaban escuchan? caballos y carrozas. Ok. ¿Algo más para agregar? No, señor. Bueno, entonces muchachos, veo que hicieron bastante pues su investigación, esa es la idea. Recuerden, las ciencias sociales es mucho de investigar, de leer, de releer para poder comprender pues ese trasfondo histórico que tenemos cada uno de nosotros, y en especial pues nuestro país, que en este caso es Colombia. Entonces hoy vamos a avanzar con el tema. Si es necesario, pues entonces no dejo actividad, porque pues la verdad el tema de las actividades es chévere, pero pues nos atrasa un poco en el tema. Entonces si no alcanza a avanzar mucho, entonces en la siguiente clase no hacemos actividad, sino arrancamos de una, y ahí sí ya les dejo el trabajo, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿todos lo ven? Sí, profe. ¿Sí? La colonia. Sí, profe. Bueno, entonces nosotros habíamos trabajado pues el tema de ya la agricultura. Pues vimos que la agricultura era un proceso en donde principalmente los indígenas eran proveedores de la alimentación de los españoles. Cuando la población de españoles empezó a crecer, pues los indígenas, perdón, se vieron obligados a pues retirarse de sus antiguos territorios para ocupar otros en donde pudieran pues mantener su estilo de vida, que pues acuérdense que con la colonia por parte de España pues se mantuvo opacada, silenciada y pues muchas veces violentada por el tema de que para el español pues no le interesaba mucho el indígena, aparte de ser una mano de obra. ¿Listo? Entonces vamos a ver así cositas en tema de la minería.
Entonces, empezamos a ver bajo qué explotación se vio obligada no solamente los indígenas, sino también las poblaciones afrodescendientes. O sea, acuérdense que la población afro extraía directamente de África a América, porque ellos no eran nativos de acá, los nativos eran los indígenas. Al traerlos acá, pues los usan para poder impulsar pues el tema de la explotación de recursos, que a eso era lo que venían los españoles. Se extrajo tanto oro, tantos metales preciosos, que de por sí en Europa se devaluó el oro, o sea, había tanto oro y tanta riqueza en América, y que España al inyectarlo en Europa, pues devaluó mucho el oro, o sea, el oro ya no valía tanto, ni la plata tanto, porque había mucha, o sea, ese es el contrario de la riqueza, al haber tanta, pues se devalúa pues el tema de la riqueza que puede poseer un país. Bien, entonces, Sofía, ¿puedes ayudarme con el primer punto, por favor? Bueno, profe. Entonces, podemos decir que la codicia llevó a los conquistadores a forzar y prácticamente a esclavizar a los indios para explotar y transformar su botín. Listo, entonces vemos, bueno, era el primer punto, pero bueno, el segundo también tiene relación. El primer punto es que nos dice que la principal fuente de explotación era el oro, pues porque era lo más abundante que había y era lo primero que vieron al momento de llegar a América con los indígenas. En Colombia pues dio también el tema de las gemas, el tema pues ya también de la plata, um, a lo que es al sur del continente, lo que es Chile, Argentina, esos países pues principalmente pues propiciaban, suministraban la plata, por eso pues hay partes de Argentina que tienen ese nombre, Río de La Plata, por lo que pues se encontraba bastante ahí. En Bolivia también tiene un cerro que se llama Potosí, y ese cerro pues era prácticamente pura plata. Se extrajo tanta plata de ese cerro que inclusive se dice que el cerro empezó a perder como la altura por el tema de que extrajeron tanta tierra para sacar tanta plata que al final pues no quedó nada, y pues lamentablemente pues el cerro perdió como esa altura que tenía. Entonces aquí empezamos a ver que en la colonia la verdad no había un interés como por crear un mundo nuevo, como antes se decía, o sea, crear un mundo donde ya se pudiera comenzar desde cero, sino que más bien fue todo lo contrario. La idea fue extraer lo que más se pudo de minerales de estas tierras para llevarlos a Europa, en este caso pues a España, que era quien tenía las colonias acá en Sudamérica. Cuando eso sucede, pues los indígenas, los afrodescendientes son tomados para poder extraer todos esos minerales, y pues lo que les mencionaba antes, no había como un interés por ellos en sí, sino más por los recursos que pueden extraer. Cuando los indígenas no toleraban como ese trabajo forzado, porque ellos eran más agricultores que mineros, trajeron los esclavos, por decirlo así, negros, o sea, los afrodescendientes, para poder explotar con mayor rapidez ese recurso, dado que ellos tenían pues una composición física mucho más pues fuerte, y que podían soportar ya el trabajo pesado de la minería. ¿Listo? Y pues hoy en día era muy diferente a lo que hoy vemos. La minería hoy en día pues se da con elementos de protección, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces era solamente ir y excavar, y pues estaba el riesgo de un derrumbe, alguna herida y pues todo eso. ¿Listo? Entonces continuamos, por favor, Sofía. Profe, el tercero. Sí, señor. Bueno, entonces, esto los llevó a crear distritos minerios se fueron declinando debido al trabajo cada vez más pobre de los indígenas y a su rebelión. Bueno, los distritos de minas, hablamos de que son partes del país, bueno, de todo el continente, más que todo en Colombia,
en donde se daba solamente explotación minera. O sea, no se daba la agricultura, no se daban otros tipos de actividades, sino solamente la extracción de minerales. Por ejemplo, en el Pacífico pues hay, de ahí extraían grandes cantidades de oro, de aquí de la parte de Boyacá también se extraía grandes cantidades de oro, y pues las gemas que son ya más yendo hacia el llano, que pues de ahí se extraían también las gemas. Todavía está esa industria en Colombia, todavía está el tema de la extracción de oro, de minerales preciosos, pero pues obviamente en ese entonces, en esa época, era algo mucho más fuerte, algo mucho más crudo, porque pues se extraía casi todos los lados que se podía. ¿Listo? Pasa algo acá. Obviamente, pues los indígenas y los afrodescendientes no soportaron como el trato que se daba y pues era lógico. Y aquí pues se da el tema de que se dan rebeliones, o sea, que se rebelan contra los españoles que estaban pues cuidándolos o mandándolos. Y obviamente también que el indígena no soportaba el trabajo forzado y pues moría. O sea, moría pues en el trabajo prácticamente, por lo que ellos no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo. Y obviamente pues nadie pues aguantaba el trabajo porque pues acuérdense que eran condiciones que muy, muy, muy difíciles se podía mantener uno pues con un estado de, de salud válido, ¿no? Bien, continuamos. Sigue, Sofía, por favor. Bueno, profe, comenzó entonces la introducción de cuadrillas de esclavos negros para el trabajo en las minas. Bien, como les mencionaba, cuando el indígena ya no pudo soportar como el trabajo forzado al que se veía sometido, empezaron a traer barcos llenos y llenos de esclavos afrodescendientes o mal llamados negros. Um, Al traerlos, pues eran personas que hasta ahora conocían ese mundo. Recuerden que muchos de ellos eran sacados a la fuerza de África, que es el continente donde ellos habitaban. Y al suceder esto, entonces empieza a aumentar la producción de minería otra vez, pero pues ya trayendo personas externas a nuestra población indígena. Después de eso se da el proceso de mestizaje, que es donde se mezcla el afrodescendiente con el indígena con el español con el afrodescendiente. Entonces se hace el proceso de mestizaje hasta lo que hoy somos en día. Hoy nosotros somos un proceso de mezcla de todas las razas, indígena, español y negro, y pues somos el resultado de todo ese mestizaje que se dio. Por eso nosotros, pues nuestro tono de piel y nuestra composición física es muy diferente a la de un indígena, a la de un español, a la de un afrodescendiente, porque somos la mezcla de todos. ¿Listo? Bien, continuamos, Sofía. 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 No quiero, profe. Yo, profe. Bueno, creo que por allá están distraídos. Señor profe. Tranquila, Sofía. Laura, ayúdame. Laura. ¿En qué pedacito, profe? El segundo punto. Esto trajo consigo la formación de pequeños grupos poblacionales de indígenas, negros y unos pocos blancos. Como el tiempo vinieron los mestizos y mulatos. Tales grupos formaron la población de la provincia. Listo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando ya llegan esas poblaciones, tanto el europeo, el africano y el indígena se mezclan, empiezan a darse razas por decirlo así, de humanas,
por lo que ya hablamos de mestizos, que es la mezcla de indígena y español, el mulato, que es la mezcla de negro con europeo, o sea, de afrodescendiente con europeo. Y por último, ahí faltan los zambos, que eran la mezcla de indígena y afrodescendiente. Entonces empieza a darse ese proceso de mestizaje, o sea, donde empezamos a mezclar las diferentes razas y pues se da pues el tema de que hoy en día tiene toda Latinoamérica, que es el proceso de mestizaje. Claro, los rasgos del peruano, del ecuatoriano, del mexicano, del colombiano son diferentes, pero en sí no hay como una raza definida, porque somos la mezcla de todo, ¿listo? Entonces es importante eso. Bien, ¿hasta ahí claro, muchachos? Sí, señor, profe. Señor. Sí, señor. Listo, Sí, señor. entonces seguimos. Ayúdame, Joseph, por favor. ¿Yo, profe? Sí, señor. La declinación progresiva de la producción de oro se puede tomar como un acontecimiento inevitable y previsible, sobre todo tomando en cuenta la falta de tecnología y el tipo de explotación que era muy artesanal, basado principalmente en los métodos indígenas. Bueno, eso aquí empiezan también los problemas durante la colonia. Durante la colonia pues no se invirtió en industria, no se invirtió en alternativas tecnológicas para poder explotar el recurso de una mejor manera. Recuerden que prácticamente la explotación se hacía de manera manual y se hacía a través de métodos indígenas, o sea, sacaban la tierra, la metían en un cesto con huecos, metían ese cesto con huecos dentro del agua, dentro del río, y empezaban a pues sacar toda la tierra que se fuera con el agua, y pues a la final quedaban en el fondo las migajas, las piedras de oro. Entonces ese era un método muy antiguo y muy artesanal, como menciona ahí, por lo que los indígenas lo usaban, pero era porque ellos extraían pequeñas cantidades para hacer sus objetos en representación a su cultura. Pero como los españoles lo veían más como si fuese como, pues decir así, querían sacar barcos llenos de oro y los sacaban de la costa de Cartagena, Santa Marta, sacaban esos barcos llenos de oro, pero entonces lo hacían bajo ese método a comparación de sus otros imperios vecinos que eran los franceses, los alemanes, los ingleses, que ya tenían una técnica más definida, usando máquinas, usando pues ya, algunos usaban ya químicos. Por ejemplo, hoy en día para la extracción de oro se usa mercurio, que es un químico que al aplicarlo en la tierra con el agua, pues hace que sea mucho más fácil de ver las piedras de oro, pero eso contamina obviamente lo que son fuentes hídricas, la tierra y todo eso, porque es muy tóxico ese químico. Pero en ese entonces era así, manual. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor, profe. ¿No? Bueno, entonces terminemos con la minería. Laura, por favor, primer punto.